Bueno, hoy vamos a presentar un cortometraje que escribí con la intención de visibilizar la problemática de la Guerra de Malvinas, que realmente es muy acuciante el tema, porque se estima que hay alrededor de 500 excombatientes de Malvinas suicidados. El objetivo es tratar de llegar a la familia, al entorno de cada excombatiente de Malvinas, que no llegan a comprender esa problemática. El estrés postraumático es muy agresivo en determinados momentos, entonces la familia, los entornos de amigos no llegan a comprender muchas veces y bueno, esta es una manera de poder contribuir a llevar adelante y a que comprendan esos entornos este tipo de problemáticas. Principalmente tomé esta aposta de tratar de visibilizar esta problemática desde el lado que soy excombatiente de Malvinas, y la gran mayoría de mis compañeros no lo saben, se van a enterar en estos días y bueno, es difícil que ahora me van a mirar, lo voy a ver que me van a mirar de otra manera tal vez. Estuve en Malvinas hace 7 años, las cosas han cambiado un poco, ahora no solo nos saquean el mar argentino adyacente en busca de krill, mariscos y peces, sino que pretenden extraer nuestro petróleo. Desde el aire, llegando, se observa aquel mapa escolar que tantos vimos, encontrar a la hermanita perdida, tierra lastimada, muchos cráteres dejados por las bombas y como manta de sonido la voz chilena del comandante de LAN que nos advierte que no podemos filmar o tomar fotos porque estamos en zona militar. Aterrizamos en una base colosal que mete miedo, es un resumen de la OTAN que nos recuerda a Irak, pero sin embargo la recepción es cordial, nos hablan en español y nos decían feliz estadía. A la salida del aeropuerto de Mont-Plaisant, un avión de combate transformado en monumento nos recuerda a qué hemos venido y todo comienza a acomodarse. Parte del camino hacia Puerto Stanley para ellos, Puerto Argentino para nosotros, está minado. Cientos de las más de 20.000 minas que están sembradas en las islas se conservan a la vera de la ruta. Tras una hora de viaje, se insinúa la pequeña ciudad inglesa. A partir de ahora debemos mirar al revés, caminar al revés y manejar al revés. Hay 2 o 3 Land Rover por cada uno de los 2.500 habitantes. No hay una plaza central como en nuestras ciudades hispánicas. Todo, o casi, transcurre a lo largo de la avenida costanera Ross Road. Allí están los 2 hoteles principales, el supermercado, la estación de policía, el banco, la sede del periódico local, Pinguim News, las 2 iglesias, la protestante y la católica, el embarcadero que recibe a los miles de turistas que llegan a los barcos que hacen la ruta de la Antártica, como dicen ellos. El resto son calles paralelas a la Ross Road, donde están los pubs más populares. El Globe Tavern, amigable, y el Victory, no aconsejable para argentinos. Ahí se juntan colonialistas intransigentes, nostálgicos y actuales, y su colonialismo antiargentino sube con la graduación alcohólica. Una frase se repite en las islas. Tendríamos que hacerle un monumento a Galtieri. Inmediatamente explican que gracias al beodo general y su aventura político-militar, hoy gozan de un notable nivel de vida con excelentes colegios, hospitales gratuitos y servicios públicos eficientes. Insisten, tendríamos que hacerle un monumento, guiñan un ojo invariablemente azul celeste y rematan, pero no se lo preocupen, no se lo vamos a hacer. Lo que no tiene un monumento, pero sí una importante calle, es Thatcher, la odiosa y recalcitrante dama de hierro. Luce su Thatcher Drive frente al mar, a metros del monumento a la victoria, o sea, nuestra derrota. Es un importante grupo escultórico rodeado de placas de mármol que recuerdan a los británicos muertos en la guerra. Allí nunca faltan flores. La gente es cordial en Puerto Argentino, Stanley. No hay caras raras al escuchar nuestra procedencia y se interesan en contarnos sus vínculos con la Argentina. Años de estudio en Córdoba, un hijo nació en el Hospital Británico de Buenos Aires, ciudad que admiran y a la que todos quieren volver. Andan por ahí como nuevos ricos y como tales han podido decidir que hay tareas que ya no son para ellos. Por eso están los chilenos, los isleños de Santa Elena y Ascensión, 2 colonias inglesas. Para ir al cine hay que trasladarse a la base militar. Mi cabeza se entretiene en el paisaje, pero mi corazón mira para los montes que rodean la ciudad. Allí están los Longdon, el Kent, la zona de Hals y Tumbleton. Todos nombres de batallas, accidentes geográficos accidentados, tumbas de nuestros muchachos.
Me duermo pensando en el otro día, en el día de estar ahí con ellos, sin ellos, los nuestros. El último combate es entre el 13 y el 14 de junio de 1982. A miles de kilómetros, un general borracho y sus secuaces de las tres armas, con la calefacción de junio, deciden que no hay que rendirse hasta no perder las 2/3 partes de las tropas, unos 8.000 pibes. Él decidía, los nuestros ponían el cuerpo. Pero Mario Benjamín Menéndez desobedeció, no para salvar vidas ajenas, sino, como durante toda la guerra, la propia. A medida que subimos por la ladera del monte, el óxido delata la cercanía de las trincheras. Cuevas en la tierra dura, en las piedras donde trataban de guarecerse del honor que se volvía mala fortuna, de la soledad, de la arbitrariedad de algunos oficiales, de los estancamientos de la turba helada, del hambre a pesar de los depósitos llenos de comida enviada por gente que todavía creía que los genocidas podían hacer algo por la patria y dejar de robar aunque fuera por un rato. Pero no, había que guarecerse contra todo eso y ponerle el pecho a las balas inglesas, a los cuchillos gurkas y a los bombardeos. Eran pibes de 18 años con apellidos correntinos, salteños, platenses, chaqueños, argentinos de un solo apellido. No tengo curiosidad, tengo un profundo respeto y dolor. Mi vista y mi cuerpo van hacia el pozo, ahí están las zapatillas flecha, una manta, un tubo de odol gastado, apretado hasta la nada, una cantimplora y mucha vida dejada ahí, en lo profundo de nuestra tierra malvinera. Hay vainas de balas, cientos de ellas como testigos de que ahí se peleó hasta el final. ¿Qué fue de aquellos chicos que dejaron sus señales de vida en London y por todos lados? ¿Me estará leyendo algunos de ellos? Darwin, nombre que remite a la evolución humana, es aquí el sitio de nuestro cementerio. Argentine Cemetery, el de nuestros muertos. Está en la cima de una colina. Cada tumba tiene un rosario azul invariablemente agitado por el viento. La mayoría de ellas son anónimas y sobre un mármol negro puede leerse «Soldado argentino solo conocido por Dios». La congoja y la bronca andan juntas por Darwin y suben desde la tierra por aquellas soledades de la isla Soledad hasta nublarnos los ojos. Menuda y necesaria tarea la de convertir la memoria en historia, que no es olvido, sino todo lo contrario. La de separar la paja del trigo, la de denunciar a los soberbios jefes de aquella dictadura asesina y decadente, aquellos profesionales de la guerra que solo podían guerrear con eficacia cuando sus armas apuntaban contra su pueblo, y homenajear a los oficiales y sus oficiales dignos, que los hubo, y a aquellos chicos de la guerra que se encontraron pronto, brutalmente, con la adultez, que no tenían aquella cara pálida contra propios y extraños por una causa noble y justa, conducidos por innobles e injustos comandantes. Recordemos que la usurpación es un acto conjunto de británicos y estadounidenses, quizá una de las primeras acciones conjuntas de las dos Fuerzas Armadas, a partir de la experiencia de Vernet, que fue muy fructífera, muy interesante, con la creación de la comandancia, la instalación de la soberanía nacional. Vernet decide perseguir a los piratas norteamericanos que iban a cazar focas y hacer irrupciones. Esto provoca la reacción de los yanquis que destrozan la isla y avisan a los ingleses que está todo muy fácil para ser tomado, y ahí es cuando se produce entonces en enero del 33, con el aviso de Estados Unidos, la usurpación de Malvinas, que será resistida heroicamente por el gaucho Rivero y por una cantidad de habitantes, esa guerra solitaria, ¿no? de reconquista que logra retomar la isla e izar la bandera durante un tiempo, pero al no recibir ayuda vuelven a ser tomada por los ingleses. Después vendrá la idea de Rosas, de canjear la deuda externa creada por Rivadavia por las islas, que en realidad es una idea de Manuel Moreno, el hermano de Mariano, que plantea esto como una especie de trampa a los ingleses, porque si se sentaban a negociar, esto implicaba reconocer la soberanía, pero obviamente los ingleses son bastante astutos y no aceptaron esta negociación de canjear deuda por las islas, ¿no? Los reclamos van a seguir. Sarmiento será, por ejemplo, contrariamente a lo que uno podría pensar, en su etapa de cónsul en Estados Unidos, un enérgico defensor de Malvinas. También lo será, por supuesto, José Hernández, una de las personas más enérgicamente defensoras de las islas, incluso en el Parlamento. Alfredo Palacios, bueno, en fin, el general Perón, quien cuenta una anécdota que me parece interesante para hablar del perfil de los ingleses, una situación que tiene que ver, ¿no?, un poco con cómo piensan los ingleses y cómo actúan los ingleses.
Él dice que había un problema en la Antártida de un ataque que recibieron tropas argentinas, y entonces se produce la siguiente situación que vale la pena que recordemos, ¿no? Durante el primer gobierno peronista se produjo una agresión inglesa a una base argentina en la Antártida. Las fuerzas argentinas repelieron el ataque y así se refería Perón al episodio. Inglaterra envió una fragata y destruyó uno de nuestros refugios. La guarnición nuestra era más bien pequeña, pero amenazando con las ametralladoras dieron a los ingleses 5 minutos para que abandonaran aquella tierra. Los ingleses se marcharon, pero dejaron su bandera izada en el refugio que habían destruido, y un cabo nuestro la arrancó y se la arrojó al bote que empleaban los ingleses para huir. Vino a verme el embajador británico y tuve con él una pequeña conversación más bien amistosa, en el curso de la cual me preguntó cómo van a arreglar ustedes este asunto de la Antártida. Le contesté: ¿qué derecho tienen ustedes a la Antártida? Y me replicó: la Antártida es una prolongación de las Islas Malvinas. Fue entonces cuando yo le dije: sí, eso me recuerda a un tipo que me robó un perro y al día siguiente vino a buscar el collar, ¿no? Bueno, es un poco el espíritu británico que está presente, pero también creo que es un momento para que reflexionemos sobre lo que es Malvinas, la importancia que tiene Malvinas, y Perón da en el clavo cuando dice cuál es la importancia de Malvinas, porque las Malvinas proyectan soberanía sobre la Antártida, ¿no? Además de toda la importancia estratégica que tuvo y tiene Malvinas, que la tuvo muy fuertemente en el siglo XIX y hasta comienzo del siglo XX, porque estaba controlando el único paso interoceánico existente hasta la creación del Canal de Panamá, la riqueza, la situación estratégica, el petróleo, el krill, el agua, etcétera. Pero además pensemos que viene pronto el fin del Tratado Antártico y habrá que ver el tema de la soberanía, donde Malvinas efectivamente proyecta soberanía sobre el territorio antártico, ¿no? Así que hay muchas cosas para pensar. Nuestro actual gobierno no parece muy preocupado por el tema, y así que vamos a tener que trabajar muy duramente, no solamente en la memoria, sino también en lo que nos corresponde a nivel soberanía, ¿no? Creo que vale la pena siempre homenajear a nuestros muchachos, a nuestros soldados, que hoy son hombres. Muchos no están, no solamente los muertos en combate, sino la verdad que la cantidad de suicidios está superando a los muertos. Esto tiene que ver con todo lo que han padecido, la desidia, una sociedad que miró para otro lado, de la cual me parece que hay que hacerse cargo, independientemente de los gobiernos, que efectivamente hasta hace bastante poco no reconocieron a los excombatientes. También la sociedad miró para otro lado con esta cuestión exitista de no querer ver, ¿no? Había muy duro en aquellos años 90 ver a los excombatientes vendiendo bolsitas, pidiendo limosna en los semáforos. Esto lo hemos visto todos. Y una parte muy importante de la sociedad miró para otro lado porque eran derrotados, ¿no? En esta cuestión Y recordemos también cómo volvieron, ¿no? Volvieron de noche, escondidos, nadie los quería recibir. Todo eso hay que acordarse, ¿no? Es decir, de lo que pasó en nuestro país, ¿no? Y recientemente este desfile, que evidentemente provoca sensaciones contradictorias, ¿no? Por un lado, uno tiene muy claro que está faltando el desfile de los excombatientes, que todavía falta este reconocimiento de la sociedad, y por otro lado, lo que se hizo el otro día estuvo muy lejos de ser una reivindicación, porque desfiló gente realmente tremenda, ¿no? Que los propios excombatientes reconocen como gente que alguno de ellos los ha torturado, inclusive en las islas, ¿no? Así que creo que todavía hay mucho por hacer. Me parece que hay una intención muy fuerte de olvidar Malvinas. Evidentemente está dentro de esta entrega que está produciendo este gobierno, ¿no? De una aceptación cerril de todo lo que proponga el imperio en los Estados Unidos y sus socios. Así que va a haber que dar una batalla muy dura en torno a Malvinas, que es una causa nacional, es una causa sana, ¿no? Que hay que defender, nos corresponde. Y además está la memoria, ¿no? Que es lo más importante en torno a la gente que quedó allá, a la gente que quedó acá, la gente que sigue pensando que merece un reconocimiento, y no se puede ser tan desagradecido, me parece, ¿no? Por eso vale la pena y está bueno apoyar cualquier iniciativa como esta película y todo lo que se haga para que la gente mantenga viva la memoria y se haga cargo, ¿no? De lo que le corresponde en torno a Malvinas. No es un tema de minorías, no puede ser un tema de los que estuvieron ahí nada más. Seríamos muy miserables como sociedad si pensamos que el tema Malvinas es un tema de los excombatientes, ¿no? La verdad que hablaría
muy mal de nosotros, que ya tenemos bastantes problemas en cuanto a la memoria, como para pensar que este tema es un tema excluyente de los que estuvieron directamente involucrados, ¿no? Me parece que esto sería algo que tenemos que tener mucho cuidado y estar atentos a esto, porque claramente en esta catarata de olvido que pretende este gobierno, que ya la está aplicando, por supuesto Malvinas va a ser parte de esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver la película. Lo que más me impresionó es que Ramón Garcés, que él cuenta con una historia riquísima, personal, que para muchos inclusive dentro de su ámbito es leyenda, porque con 18 años y con pocos días de instrucción terminó manejando una batería antiaérea y hasta se da el hecho de que ha bajado un Harrier. Él juega de antihéroe, esta cosa no las cuenta, pero nos las han contado, diríamos, muchos de sus compañeros. O una historia, diríamos, feliz, como es la historia de amor detrás de la barbarie, ¿no? Que todos nos acordamos en aquella época cuando las colegialas de 17, 18 años enviaban las cartas con los chocolates o con los abrigos para que los chicos estuvieran protegidos. Y en una de esas historias resulta que él se queda con una carta y, casualmente, esa carta es de Roxana, quien hoy es su mujer y tienen un matrimonio de 30 años de convivencia. Entonces, lo que más nos sorprendió a nosotros fue que Ramón no quería contar, digamos, corriendo su ego, lejos de todo narcisismo, su historia personal, sino solamente visibilizar la problemática de todos aquellos compañeros que por el estrés postraumático de la guerra se suicidaron en los tiempos desde esos 34 años que pasaron hasta esta parte. Así que lo único que pude hacer es tomar, diríamos, el proyecto, conformar un equipo de trabajo que realmente quisiera dejar legado, que realmente entendiera de la misma forma que los hemos abandonado, que realmente no los hemos reconocido. Convocamos al director Diego Lápiz, que se cuenta aquí presente, a Tadeo Verdasco, al director de fotografía español José Mejías, y bueno, nos pusimos a trabajar. No tenemos que agradecer muchos apoyos porque no los hemos tenido, diríamos. No agradecemos a Mecenazgo Cultural, no agradecemos a Cultura, no agradecemos a La Nación, no agradecemos a las grandes fundaciones culturales porque nadie escuchó. Esto se conformó y se armó desde el amor y desde el reconocimiento a nuestros héroes. Así que, bueno, es muy emocionante estar también en este lugar, porque, bueno, aquí estudia mi hijo junto a Ramón, y, bueno, fueron ellos los mentores de que podamos hacer esto. Así que les agradezco por estar y que, bueno, que puedan propagar y que esto se siga sabiendo para que, como decía Felipe, no se desmalvinice, no se olvide de ellos, y que envuelve no solamente a lo que a mí me afectó, que era el caso de los conscriptos, ¿no? Porque es muy difícil. Yo tengo 4 hijos en todas las edades, ¿no? Niños, adolescentes, no pueden quizás ponerse en los zapatos de esos chicos de 18 años que fueron extirpados de sus hogares, llevados a lo que era fuera del continente, porque no sabían realmente ni siquiera qué era lo que iban a defender, y que tuvieron que enfrentarse a semejante barbarie. Y fundamentalmente el entorno, ¿no? Las familias, inclusive uno que a veces se creen, los argentinos somos mucho de hacer el chiste, de las ironías, uno mismo puede haber contribuido haciendo chistes sobre los gurkas y diríamos, los han tratado de come ovejas. No han pensado realmente a esa edad lo que fue salir, diríamos, de su hogar, de sus estudios, de sus carreras, ir a defender, diríamos, nuestra patria. Así que les agradezco mucho por estar aquí y ojalá muchos proyectos en el futuro puedan tener que ver con esto y que, bueno, los puedan honrar como lo estamos haciendo todos aquí. Muchas gracias. Un poco entender esto del estrés postraumático, que es un trastorno, que es una condición psicofísica grave que se presenta con frecuencia después de algún suceso aterrador, que hace que la persona que ha sobrevivido ese suceso tenga pensamientos y recuerdos persistentes. Fueron los veteranos de guerra quienes primero despertaron la atención pública hacia este tipo de trastorno, denominado en ese entonces neurosis de guerra. La probabilidad de padecer este trastorno depende de la gravedad y duración del suceso, la persistencia en el tiempo, ¿no?
El estrés postraumático presenta una variedad muy grande de síntomas. No quiere decir que todos lo padezcan y que todos tengan este tipo de síntomas, pero en alguna medida muchos de ellos sí, según la personalidad de cada uno y la exposición que ha tenido y la resolución psíquica que han tenido. La guerra deja secuelas en la mayoría de quienes experimentan tanta violencia y en mayor o menor intensidad, además de trastornos, hay diversas cuestiones que continúan dañando su salud física y mental, tales como el tabaquismo, el alcoholismo, la violencia familiar, la diabetes, enfermedades cardíacas y trastornos del sueño. Desde 1982 se produjeron alrededor de 500 suicidios de excombatientes argentinos. No hay estadísticas oficiales, pero se supone que murieron muchos más y no fueron registrados como suicidios porque no existen cartas existentes al respecto. En los excombatientes, como en otras víctimas de violencia social o familiar extrema, el omnipresente temor a la muerte y a diversos encuentros violentos sobrepasan los sentimientos básicos que previamente podían tener antes en una comunidad organizada, tales como los sentimientos de seguridad, invulnerabilidad y mortalidad. El síndrome de estrés postraumática que presentan los excombatientes los muestra tristes, temblorosos en muchas ocasiones y con reapariciones constantes sobre la muerte, los hechos traumáticos que han vivido. Durante los años que le siguieron a la Guerra de Malvinas, pocos fueron los excombatientes tratados y contenidos por psicólogos y psiquiatras especialistas en el estrés postraumático. La mayoría de las ayudas se brindaron de forma privada o ya ha pasado mucho tiempo, décadas, directamente por los municipios en coordinación con los centros de veteranos de guerras. Debemos saber que las personas que tienen este tipo de trastornos son más susceptibles que otras a sufrir trastornos de ansiedad, de depresión, y así como también mayor tendencia al abuso de todo este tipo de drogas y adicciones. La ayuda de compañeros, amigos y familiares puede parecer muy pequeña, pero es muy importante para estas circunstancias. Estos gestos simples ayudan a construir los cimientos sobre lo que puede recuperar su equilibrio en la vida. Yo como esposa, me emociona, ya van a ser 30 años. Que estoy al lado de Eduardo, en el 2017 van a ser 30 años. Hemos pasado por muchas situaciones y yo creo que para mí hay 4 pilares esenciales para ayudar al combatiente y que tienen que ver, son míos más allá de experiencia de vida, ¿no? Que tienen que ver con la contención, la escucha, el afecto y el reconocimiento. Cuando digo contención y escucha es en aquellos momentos que necesita ser escuchado ante algo que quiere expresar de Malvinas, sobre todo en el periodo que sucedió, estar ahí acompañando todo el tiempo y poniendo el oído para escuchar lo que quiere expresar, sin tratar de bloquear estos sentimientos. Es muy importante. Cuando digo afecto, bueno, el afecto se lo demostramos a ellos de todas las maneras, desde una comida, desde un abrazo, desde lo que fuere. Y cuando digo reconocimiento, me refiero a un reconocimiento constante, diario, que necesite, que reclama el veterano de Malvinas. Por un lado tenemos el famoso reconocimiento que piden en el periodo del 2 de abril hasta junio, que es el periodo de la gesta, donde ellos siempre piden un reclamo al pueblo, un reclamo de reconocimiento al Estado. Yo hablo de uno más allá, que es los 365 días del año, que es cuando constantemente necesitan el reconocimiento que piden a gritos, pero que no lo dicen, que es de la existencia humana, del ser en el mundo, de estar acá. Entonces nos piden constantemente. Y para poder invitarlos a ver nuevamente la película centrados en la problemática, voy a definir acotado, según el manual de diagnósticos de trastornos mentales, lo que es el estrés postraumático. Y entonces dice que
Toda persona que ha sido expuesta a un suceso traumático durante un tiempo determinado prolongado y que ha peligrado su integridad física, así como también ha respondido con miedo, indefensión y horror, son dos circunstancias que genera, que se basa en el estrés postraumático. Y fundamentalmente cuando se habla de horror y miedo es porque el psiquismo, nosotros cuando tenemos situaciones muy violentas, donde peligra nuestra vida o alguien que está a nuestro alrededor, el psiquismo se invade de tanta energía temerosa que responde con una indefensión ante eso. Y es eso lo que no se puede asimilar, es eso lo que prolonga en el tiempo y es eso lo que produce este estrés. Y los excombatientes tuvieron mucho tiempo ante la muerte, ¿no? En un peligro constante. Esto da como resultados acontecimientos de constante reexperimentar. Son recuerdos recurrentes, sueños recurrentes, malestar psicológico, respuestas fisiológicas internas y externas. Estos también produce evitación. Más de algún veterano lo que hace es evitar pasar por algún lugar, estar con alguna persona, evitar toda situación de lugar y sentimientos que lo lleve al recuerdo traumático de la guerra. Tienen a veces incapacidad para recordar algunos hechos traumáticos, a veces pierden el interés por cosas que antes les eran sumamente significativas. Tienen muchas veces sensación de distanciamiento, limitación en la capacidad afectiva, muchos temen enamorarse, sensación de acortamiento del futuro, piensan que para qué estudiar, casarse, tener hijos, para qué si la vida está muy corta, en cualquier momento se les va. También tienen dificultad para conciliar el sueño, irritabilidad, dificultades de concentración, están en una vigilancia constante, hipervigilancia, como si estuviesen constantemente en guardia, respuesta de alarma exagerada ante ciertas situaciones, quizás magnifican un problema que otro diría, pero es una pavada para ponerse así. Bueno, ellos lo viven de esa manera, con un gran desborde muchas veces ante una situación problemática, un duelo, una muerte, o cualquier otro tipo de emoción fuerte. Lo que nosotros vivimos como una emoción fuerte, ellos lo viven como algo mucho más fuerte. Se desmaneja esa situación. Con todas estas cosas, yo quisiera invitarlos a ver nuevamente la película y a ver si pueden ahora, ya teniendo estos síntomas, poder centrar la problemática. Nada más. Muchas gracias. Es un mensaje que parece ser exagerado, pero no siempre es así, que se pueda ver tan exagerado. Ocurre realmente, tenemos a Ortuando le ha ocurrido, pensó que lo había escrito pensando en su historia, si me permite, ¿no? Ya lo dije, en su historia personal con el hermano, o yo también tengo mi historia con mi hermano, que no es tan agresiva, pero a veces la ignorancia, el sentirse superior al otro, que lo trata de loquito, pobrecito, no puede coordinar dos palabras y bueno, siempre como la subestimación está presente. Y por eso yo siempre me refiero a los entornos no solamente familiares, sino afectivos, amigos, compañeros de clubes. Yo tal vez tengo una personalidad un poquito diferente al común de los excombatientes, tal vez por mi vida deportiva, que todos saben que en los gimnasios y en los vestuarios son terribles, y bueno, yo también lo soy, así que a mí no me perdonan mucho con el tema de Malvinas, y bueno, los amigos que muchas veces que no lo comprenden o no lo quieren hablar, entonces esa es otra forma de agresión. Y después todo lo que se pueda ver, ¿no? En televisión y comentarios, hay de todo tipo. Sí, nos sentimos muchas veces agredidos y marginados. Y es verdad lo que decía Nora Rinaldi y lo que decía Felipe Piña, pareciera que Malvinas sería del 2 de abril al 14 de junio, con suerte, porque siempre hay algún tema más importante, si hay algún bolso por ahí con plata o qué sé yo. Siempre hay otros temas que tapan bueno, el tema de Malvinas. Sí, nos sentimos muchas veces así.
pero también estoy muy feliz porque de a poquito van pasando los años y como que se va dando vuelta las relaciones y uno va conociendo mucha gente y por suerte, tengo mucha suerte de que me rodea mucha gente buena.